Gracias, presidente. Presidente, he escuchado atentamente las diferentes opiniones de los señores parlamentarios. No sé si el señor conoce modales para poder continuar. He escuchado atentamente, señor presidente, y lo primero que tengo que reconocer es lo que señaló el congresista y mi amigo Fernando Andrade. Es decir, en la exposición de los tres proyectos no quedó, tal vez en todo caso, claro que a diferencia de los proyectos que llegaron al Ejecutivo, en la sesión de la Comisión Conjunta se aprobó modificar, eliminando el artículo 4 del proyecto de ley 191, eliminando el artículo 10 del proyecto de ley 193, se eliminó, no, perdón, el artículo 3, inciso B del proyecto de ley 192 se incluyó las regalías contractuales y en el artículo 4.2 del proyecto 191 se añadió un anexo que son las modificaciones que se hicieron. Eso como primer punto, es decir, se hicieron esas modificaciones que la principal y la de mayor influencia es aquella por la cual el Ejecutivo cambiaba y fijaba las tasas y se ha quedado que eso es por ley, es decir, se eliminó. Lo segundo, presidente, yo decía, no extraño que haya opiniones distintas. Lo que sí no me parece, presidente, porque he escuchado de todo tipo y creo que hay el derecho y la libertad de expresar y con su legítimo interés. Algunos, no sé si los llamaron los presidentes regionales o si se conversaron, como decían ahí, con algunos presidentes regionales. Otros, si la Sociedad Nacional de Minería está que los llama para que no se apruebe este tema. Otros, si el gobierno lo está llamando. Eso es un tema, presidente, que yo no podría ser tan ligero como alguien señaló que se han unido los del gobierno con los que están apoyando a los mineros. Presidente, yo quiero saludar a la bancada fujimorista que no ha aceptado que vaya esto a una comisión y que se debata hoy día. ¿Sabe por qué? Porque a pesar que este es un tema del Ejecutivo, que es un proyecto del Ejecutivo y es una propuesta política, no está poniéndole trabas. Y decir, los que apoyan ahora a las mineras, al contrario, yo saludo, porque hasta el día de ayer, señor presidente, y que lo sepa mucha gente, la inquietud era que no lo apruebe hoy día, señor presidente, este proyecto. ¿Y saben por qué? Que no se apruebe para que el gobierno se demore una semana más, se demore 2 semanas más. ¿Por qué se la vamos a dar fácil? Señor presidente, a mí mi partido, el PPC y mi bancada Alianza por el Gran Cambio me ha puesto como presidente de la Comisión de Economía para ser responsable, no ser un papel político y sacar la alfombra cuando no hay que sacarla, presidente. Si estos dictámenes hubieran llegado al Pleno, manteniéndose que el Ejecutivo tenía por decreto supremo cambiar las tasas, créame que yo iba a votar en contra. Pero no hay ningún motivo como para oponerse a este proyecto, como para que estén dando vueltas diferentes, yo ahora diría al revés, diferentes intereses se juntan para que hoy día no se apruebe. Para que el proyecto del Ejecutivo, porque puede ser un triunfo político, no se apruebe. Sin embargo, irresponsablemente un sector tan importante como el minero sigue inestable, sigue sabiendo, no sabe qué tasa es la que se va a poner hoy día. Hoy día el presidente Humala, por quien yo no voté presidente, está en Nueva York. Señor, voy a terminar mi exposición. Cuando el señor Humala está en Nueva York, presidente actual de la República, buscando inversión, claro, hay que ponerle trabas. Señor presidente, el día que haya algún problema de manera constitucional en contra de la libertad económica, en contra de la economía social de mercado, el día que haya alguna situación me va a encontrar al frente. Pero que estén llamando para que yo como presidente de la Comisión de Economía patee el proyecto irresponsablemente, no señor. Si hubiera un tema de fondo, yo no lo hubiera aceptado, seguro lo hubiera expuesto el vicepresidente de la Comisión, mi colega Marra. Pero no hay ni un tema de fondo. En los temas concretos, presidente, y no le doy la palabra porque así se ha dicho, o sea, acá hablan alegremente, pero también uno puede pensar que hay otros intereses que se juntan. Yo, señor presidente, estoy aquí para hacer lo que mi bancada me ha pedido, responsablemente, mejorar. El proyecto de ley venía con un problema que el Ejecutivo tenía libertad de fijar tasas, no señor, se le dijo que no. Y no se le dijo cuando la prensa habló, no se le dijo aquí. Yo me he reunido con el ministro de Economía el día mismo que nos presentaron el proyecto y usted estaba, señor presidente, cuando se nos expuso el proyecto por primera vez. Al día siguiente los asesores de mi comisión hicieron ver ese detalle y con el ministro dijimos eso no va a pasar de ninguna manera en el Pleno y tuvo la gentileza y tuvo también la capacidad de entender que eso no podía ser. Señor presidente, se ha hablado y cuestiona Vidaurre contra Vidaurre, si el gobierno contra el gobierno cuestiona y dice, mis ministros, ¿no?, así dicen algunos congresistas de gobierno, han dicho lo que no han dicho y han prometido lo que no es. Mire, el acta de entendimiento dice lo siguiente, el acta de entendimiento dice, sin convenio de estabilidad, de las reuniones sostenidas en el gobierno, el presidente Ollanta Humala y los representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía se acordó establecer un gravamen adicional al sector minero
que incluye empresas con y sin convenio de estabilidad, que incrementaría la recaudación en 3.000 millones de soles anuales. Este monto comprende los ingresos adicionales provenientes de las actuales y nuevas operaciones mineras. Eso dice el acta, es decir, de las actuales y nuevas. Si ustedes ven ahí ese cuadro, habla de 2.940 millones de soles, ¿cierto? Entonces, algunos dicen, oye, pero ahí no están los 3.000, porque ahí no se ha descontado el efecto que tiene sobre el impuesto a la renta. Pero si vamos a descontar el efecto que tiene sobre el impuesto a la renta, ya no va a ser 2.900 y pico, va a ser 2.000 y pico, también hay que sumarle los impuestos a la renta nuevos que vienen el siguiente año, de los nuevos proyectos y las nuevas operaciones mineras que está en el acta. Y llegamos a 3.220, que era el que yo tenía, el cuadro que tenía hace un rato. Entonces, si este Congreso soberano y como corresponde a la oposición o al del gobierno, que hoy día también es oposición, quiere cuestionar el tema, hay que cuestionarlo. Señor presidente, el Ejecutivo puede presentar el proyecto que quiera, este es el Parlamento y nosotros estamos evaluando un esquema nuevo que recauda más impuestos a un sector importante de la minería, de la economía, y que busca mantener la competitividad. El congresista Javier Díaz Canseco señalaba eso, y eso no es lo que establece el acta directamente. Me ha pedido que deje claro si es que acepto o no acepto. Si acepto retirar que se deduce el impuesto a la renta, no lo puedo aceptar, señor, porque la ley del impuesto a la renta, el artículo 37, así no esté en estos proyectos de ley, obliga a que eso tenga que ser deducible el impuesto a la renta. O sea, es un absurdo pensar que esto no puede deducirse el impuesto a la renta. Presidente, pero otros, como lo de la Asociación Nacional de Minería, que con todo derecho y legitimidad han estado llamando y preocupados, también han planteado que se ponga el punto 4, todo posible incremento de los impuestos directos y regalías será acreditable contra este régimen. También han estado llamando, y yo como presidente voy a escucharlo, porque no tengo ningún problema de escuchar abiertamente a quien quiera, porque tiene legítimo interés de una norma que puede cambiarle las condiciones y la estabilidad de su negocio o de su sector. Sin embargo, presidente, dicen, eso no está en la ley, le han fallado. No, pues, porque tampoco está en la ley que se va a recaudar 30.000 millones. Ese es un acuerdo de entendimiento que se han puesto de acuerdo y que no todo tiene que estar plasmado en los convenios. Por lo tanto, a pesar de que no sé quién lo iba a pedir, creo que se han chupado porque no lo pidieron, querían que entre esto, no, tampoco voy a aceptar el ingreso del punto 4. Fórmulas algebraicas. Sí, tiene razón, todos no tenemos por qué conocer las fórmulas algebraicas, pero con esas fórmulas algebraicas se paga el impuesto a la renta. O sea, ya usted hoy día acepta las fórmulas algebraicas con la que va mensualmente a pagar a la SUNAT su impuesto a la renta. Es decir, pensar que esas fórmulas algebraicas la vamos a entender hoy día, no. Las fórmulas algebraicas, lo que yo he expresado es que así como el impuesto a la renta hay 3 tramos, aquí hay 17. Ahora, si quieren más explicación al respecto, bueno, después del pleno nos quedamos y nos sentamos ya a ver la fórmula algebraica, pero el tema es concreto, es un nuevo sistema de cálculo. Antes era un porcentaje al valor de venta, hoy día, frente a la utilidad operativa, son 17 tramos y en base a eso se saca un resultado. Señor presidente, aunque algunos, con todo respeto y con todo cariño a todos mis colegas, y además hay muchos que saben que en la comisión yo le doy mucha interrupción, yo voy a terminar la exposición, señor presidente, se ha debatido bastante. Además, señor presidente, se ha dicho que no es por unanimidad. No, señor presidente, después que se votó la cuestión previa, por si acaso en las comisiones donde estaba el señor Rivas Teixeira y yo, quienes perdieron la cuestión previa se levantaban caminando y se iban, no votaron. Eso se llama unanimidad, pues. O sea, aquí o en la China es unanimidad. Si no manifiesta votación y se va de salida porque pierde la votación, la cuestión previa se llama unanimidad. Presidente, se ha hablado, para algunos, legítimo, además válido, creen que la minería, como si fuera moco de baba, es su incremento, ¿no? Es un incremento fuerte, pero algunos quieren más. Ok, perfecto. Algunos dicen, vamos a meterle la mano al bolsillo a un sector de la economía. Bien, este Parlamento está decidiendo hacerlo y que paguen más impuestos. Pero, sin embargo, a los gobiernos regionales no. ¿A los gobiernos regionales no le podemos tocar ni un centavo? Señor presidente, saldos de los gobiernos regionales, recursos provenientes de Cano, Sobrecano, Realidad Minera, FOCAM, que no se usan. Cusco, 409 millones. La Libertad, 193, Cajamarca, 186, Zanca, 182, Lima, provincia, 149, Tacna, 144, y sigue la lista, señor presidente. Es decir, y como lo ha dicho varios colegas,
y los que no tienen regalías y canon. Es decir, ¿sí le podemos meter el bolsillo a un sector de la economía y los demás no pueden ser solidarios? Por supuesto que yo creo que los pueblos de esos departamentos y esas regiones estarían contentos que puedan tener infraestructura, Huancavelica, Huánuco y todos aquellos que no tienen, señor, ningún tipo de obra. Presidente, además, y resulta ilógico pensar en un tema, y eso no es tan algebraico por si acaso, de sumas y restas. Si yo descuento las nuevas regalías, va a haber menos impuesto a la renta, por eso va a haber menos canon. Pero con las nuevas operaciones hay mucho más impuesto a la renta y hay más canon. Y lo vuelvo a repetir, la suma más resta es positiva. Si usted me pregunta, en el 2012 ¿va a existir más canon para las regiones que hoy día tienen canon? Sí. Alguien dirá, ¿y si los precios se caen? Ah, no, pues si los precios se caen en las condiciones actuales también van a tener menos canon. O sea, sería absurdo pensar, si los precios se caen, no, pues todo está en base a una situación actual. Más adelante, con este nuevo esquema, hay más plata para las regiones. Si los precios se caen con este y el actual, con este que estamos proponiendo y el actual igual se caerían. Eso es lógico. Finalmente, presidente, para resumir, la posición de presidente de una comisión, y usted lo sabe porque ya ha sido parlamentario y lo saben todos los congresistas, permite a uno aceptar o rechazar algunos aspectos. Yo podría aceptar algunos aspectos que incluso han pedido varios parlamentarios en relación a que tal vez la Sociedad Nacional de Minería todavía no está muy contenta, o tal vez algunos quieren que le apliquen más impuestos, alguien lo dijo. Esto es un acuerdo, mal que bien, obviamente no hay un total acuerdo, no hay absoluto acuerdo, pero mal que bien entre el gobierno y el sector involucrado. Es decir, el sector involucrado es el que hace el esfuerzo por generar recursos. ¿Hay que preguntarle a los que le cae el recurso? No, pues hay que preguntarle al que genera el recurso y al gobierno. Ambos han llegado a más o menos un acuerdo. Por lo cual, presidente, salvo que hubiera existido en alguno de los 3 dictámenes algo que atente contra el principio de libertad económica, contra la economía social de mercado que establece la Constitución, mi responsabilidad, en este caso, no habiendo nada fuera de nada que genere riesgo, ni para la recaudación para el gobierno y los más pobres, ni para el sector económico, señor presidente, yo no voy a aceptar ninguna de las propuestas, simplemente los dictámenes tal como se han presentado, para que se pueda votar, señor presidente, porque además, por más que incluso yo pueda discrepar en alguno o 2 detalles, sería irresponsable cambiar la voluntad de la mayoría de la Comisión de Economía, señor presidente, la cual yo represento. Gracias. Finalizada la intervención de los presidentes de las comisiones informantes, se va a proceder a votar el dictamen por dictamen. Marcar asistencia para votar.